Todos me veían sonreír. Decían que yo era una mujer afortunada, que tenía un esposo trabajador, una casa bonita y una vida tranquila. Nadie sabía lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Nadie imaginaba lo que yo vivía cada noche detrás de una puerta cerrada con llave. Mi esposo me encerraba en un cuarto oscuro todas las noches. Sin ventanas, sin reloj, sin voz. Me decía que era por mi bien, que yo necesitaba aprender. ¿Y mi familia? Mi familia miraba hacia otro lado. Intenté contar. Intenté gritar. Pero parecía que todos habían hecho un pacto de silencio. Como si mi dolor estorbara. Pasé años allí. Calada, humillada, sobreviviendo con miedo, con vergüenza. Con ese llanto ahogado que solo la pared escuchó. Hoy, vieja, marcada y cansada, decidí hablar. Porque guardar esto me mata. Porque hay otras como yo, que todavía viven encerradas, incluso con la puerta abierta. Esta es mi historia. La que nadie quiso escuchar. Pero que ahora, todo el mundo va a oír. Amigos y amigas, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Es muy importante para ayudarnos a crecer y traer más historias emocionantes para ustedes. Nunca me voy a olvidar de esa noche. Era verano, pero yo sentía frío. No ese frío que viene del viento o del clima, sino ese otro, el que nace por dentro, cuando algo se rompe y uno no sabe aún qué fue. El cielo estaba cubierto de nubes. Y la casa olía a humedad vieja. Él llegó tarde, como siempre, con el olor del alcohol mezclado con perfume barato. Yo ya sabía que esa mezcla solo traía una cosa: silencio, puños cerrados y ojos que no podía mirar. Esa noche no hubo gritos. No hubo discusión. Solo una mirada seca, una orden sin palabras, y la sensación de que algo iba a cambiar para siempre. Entra, me dijo. ¿A dónde?, pregunté yo, ingenua. Al cuarto, respondió sin levantar la voz. Era un cuarto que casi no usábamos. Pequeño, sin ventanas. Apenas tenía una cama vieja y una silla quebrada. Antes era un depósito de cosas inútiles. Y esa noche empezó a ser mi prisión. Cuando me empujó adentro, no entendí. Pensé que estaba brincando. Pero cuando escuché el sonido del candado cerrándose por fuera, el clic metálico que selló mi destino, sentí que algo dentro de mí se quebró en mil pedazos. Me quedé de pie, en la oscuridad. El silencio me gritaba más fuerte que cualquier palabra. No sabía si debía llorar o quedarme quieta. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero no había mucho que ver. Las paredes eran húmedas. El techo tenía grietas. El aire era denso, como si no hubiera sido respirado por nadie en años. Y yo me sentí invisible. Golpeé la puerta. Primero suave, luego más fuerte. Ábreme. Esto no está bien. Pero no hubo respuesta, solo el sonido de sus pasos alejándose. Y luego, el silencio. Un silencio que duró horas. O días. Ya no sé, no tenía reloj. No sabía si era medianoche o amanecer. El cuerpo me dolía de tanto estar sentada en el suelo. El miedo me paralizaba, pero más aún la traición. Porque no fue un desconocido quien me encerró. Fue el hombre al que le había dicho sí, frente a Dios y mi familia. El que juró cuidarme, respetarme, amarme. ¿Dónde quedó esa promesa? Y aún más doloroso, cuando por fin salí del cuarto, al día siguiente, nadie me preguntó nada. Mi suegra me vio bajar las escaleras con los ojos hinchados, y solo murmuró: más vale que no lo hayas provocado. Mi madre, cuando la llamé días después, me dijo: hija, los hombres son así. Mejor no hagas escándalo. Y ahí entendí. Nadie quería saber. Nadie quería escuchar. A partir de esa noche, ser encerrada se volvió parte de la rutina. Cada vez que desobedecía. Cada vez que lo contrariaba. Cada vez que no sonreía como él quería. A veces por horas. A veces por días. A veces con comida. A veces sin nada, y el mundo afuera seguía girando como si nada. Los vecinos saludaban. Los familiares venían de visita. Y yo aprendí a llorar en silencio. Ese cuarto se volvió mi sombra. Vivía con miedo de sus llaves, del sonido de los pasos en el pasillo, del candado que me borraba del mundo, y sin embargo, seguía ahí. Porque una parte de mí todavía creía que él iba a cambiar. Porque me habían enseñado que una buena esposa aguanta. Porque tenía miedo de quedarme sola. Y porque, en el fondo, yo ya no sabía quién era sin él. Esa fue la primera noche. La primera de muchas. La que me robó la voz. La que empezó a matarme por dentro. Y la que ahora, después de tantos años, me atrevo por fin a contar.
A veces me pregunto en qué momento exacto las personas deciden no ver. Porque para mí, todo fue muy evidente. Mi rostro cambió. Mis pasos eran más lentos, mis ojos más opacos, mi voz más apagada. Y, sin embargo, nadie me preguntó nada. Como si todo el mundo supiera, y al mismo tiempo, nadie quisiera saber. Después de aquella primera noche encerrada, pasaron semanas como una neblina espesa. Él ya no hablaba mucho conmigo. Apenas indicaciones, órdenes breves, miradas frías. Y cada vez que algo no le agradaba, el castigo era el mismo, el cuarto. Oscuro. Silencioso. Aislado del mundo. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida en el suelo frío, abrazada a mis rodillas, intentando entender qué había hecho mal. Una tarde, mientras salía a comprar pan, una vecina se me acercó y me tocó el brazo suavemente. ¿Estás bien, Carmen?, me preguntó. Sonreí, sin saber por qué. Era un reflejo. Claro, solo un poco cansada. Mentí. Y ella aceptó la mentira con alivio. Como si solo necesitara mi permiso para no involucrarse, y así pasaba con todos. Con mi hermana, que vino a visitarme un domingo y me encontró cocinando con los ojos enrojecidos. Me abrazó y me susurró al oído: si necesitas algo, ya sabes, puedes contar conmigo. Pero nunca preguntó de frente. Nunca dijo lo que claramente veía en mis pupilas. Y yo tampoco dije nada, era como si estuviéramos todos jugando a un juego cruel, fingir que todo estaba bien mientras el infierno me tragaba por dentro. Y cada vez que yo intentaba abrir la boca, algo en sus miradas me decía: no incomodes. No traigas problemas. No destruyas la paz aparente. Una noche, después de haber pasado casi 12 horas encerrada sin comida ni agua, salí del cuarto arrastrando los pies. Tenía la garganta seca, los labios partidos y las manos temblorosas. Al llegar a la cocina, vi a mi suegra sentada, tomando café con una de sus amigas. Me miró de reojo, y en vez de preguntarme algo, me dijo en voz baja: arregla tu cara. Antes de que te vean así. Arregla tu cara. Como si mi rostro fuera el problema. No el hecho de estar siendo maltratada. No la prisión emocional en la que vivía. No el terror de cada día. No. El problema era mi rostro. El problema era mi llanto. El problema era que yo podía estropear la imagen de familia perfecta que todos querían preservar. Ahí entendí que había algo más grande que el miedo, la vergüenza compartida. Nadie quería que la gente hablara. Nadie quería admitir que en esa casa de portón blanco y jardín limpio habitaba un monstruo, y yo, cada vez más sola, comencé a convertirme en una sombra. Hacía todo en silencio. Caminaba sin hacer ruido. Ya no opinaba, ya no pedía nada. Me adormecí. Me borré. Me convertí en una esposa útil y muda. Porque entendí que cada palabra mía podía ser un detonante. Y no tenía fuerzas para más. Noches encerrada, recuerdo una vez que intenté hablar con un sacerdote. Fue durante una misa, en una iglesia del barrio. Esperé a que todos se fueran, y me acerqué al confesionario. No lo conté todo, solo enseño. Dije que mi esposo me trataba mal, que a veces me encerraba, que yo no sabía qué hacer. El cura guardó silencio por unos segundos. Luego dijo: Dios te dará la fuerza para soportar. Ofrécele tu sufrimiento como penitencia. Salí de allí con el alma rota. Ni siquiera Dios, representado por aquel hombre de túnica blanca, parecía dispuesto a salvarme. Me pedían que aguantara, que ofreciera mi dolor como si fuera una dádiva celestial, como si ser prisionera en mi propia casa fuera parte del plan divino. Fue entonces cuando dejé de buscar ayuda. Fue entonces cuando aprendí que el silencio era la norma. No porque yo quisiera, sino porque el mundo alrededor me empujaba a él, y lo más triste de todo es que, con el tiempo, hasta yo comencé a creer que merecía lo que vivía. Que de alguna forma, era culpa mía. Que si fuera una mejor esposa, una mujer más dócil, quizás él no necesitaría encerrarme. Esa es la trampa más cruel de los abusos prolongados, te hacen pensar que el verdugo eres tú misma. Mis días eran todos iguales. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, sonreía a los vecinos, cocinaba, callaba, obedecía. Y cada noche, una moneda lanzada al aire: sería una noche tranquila, o volvería al cuarto oscuro. Pasaron meses. Años. No sé cuánto tiempo exactamente estuve atrapada en esa rutina. Solo sé que hubo una mañana en la que me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos vacíos. La piel gris. Los labios secos. Parecía una mujer sin alma,
y ahí entendí algo que me dolió más que todas las noches en el cuarto: ya no esperaba ser rescatada. Me había rendido, porque el pacto de silencio no solo venía de afuera. Ya vivía dentro de mí. Uno puede callar la boca durante años, tragar el dolor, fingir una vida que no existe, pero el cuerpo, ese traidor silencioso, siempre encuentra una forma de hablar. Yo no lo entendí al principio. Pensé que solo estaba cansada. ¿Qué eran? Los años, el clima, el estrés. Pero no. Era mi cuerpo gritando lo que mi voz no se atrevía a decir. Comenzó con insomnios. Daba vueltas en la cama aun cuando no me encerraba. Mi cabeza no paraba. El miedo seguía ahí, pegado a la piel. A veces escuchaba sus pasos y me ponía rígida. Otras veces, aunque no estuviera, sentía su sombra detrás de mí. Me despertaba sobresaltada, con el corazón desbocado, como si alguien hubiera gritado mi nombre. Luego vinieron los dolores. Primero en el pecho. Una opresión extraña, como si me faltara aire. Después en la espalda, en las piernas, en el estómago. Iba al médico, pero todos decían lo mismo: son los nervios, señora Carmen. Tal vez estrés. Me recetaban calmantes, me decían que caminara, que respirara profundo. Nadie me preguntó qué estaba pasando en mi casa. Nadie me miró a los ojos y me dijo: no es normal sentir que estás muriendo cada día. Mi cuerpo ya no podía sostener tanta angustia. A veces, mientras cocinaba, me caían lágrimas sin razón aparente. No había golpe, ni insulto, ni encierro esa vez. Pero la tristeza ya estaba tan metida en los huesos que salía sola, como una fuga imposible de contener. Un día, mientras fregaba los platos, sentí un mareo fuerte. Todo se puso negro. Desperté en el suelo, con la cara mojada y el cuerpo adolorido. Él ni siquiera me llevó al hospital. Solo me gritó desde el comedor: levántate, no hagas escándalo. ¿Qué va a pensar la gente si te ve así? Eso pensaba él. Siempre la gente. Siempre la fachada. Como si su mundo se tratara de apariencias, y yo solo fuera un objeto decorativo que debía mantenerse en pie. Después de ese desmayo, vinieron otros. Me daba miedo salir sola. Me faltaba el aire. Me temblaban las manos. Empecé a tener lagunas mentales. A veces no recordaba qué día era, o por qué había entrado a una habitación. Era como si mi mente también quisiera huir. Como si dijera: no puedo más, pero lo más duro fue cuando mi cabello comenzó a caer. Puñados enteros en la almohada. En la ducha. Mientras lo peinaba, me miraba al espejo y ya no veía una mujer. Veía un fantasma. Pálida. Quebrada. Una figura sin brillo que solo sobrevivía para no molestar. Una tarde, fui a una revisión médica. Fui sola, como siempre. El doctor era nuevo. Joven. Me revisó en silencio, leyó mis exámenes y luego me miró con el ceño fruncido. Señora, usted está viviendo alguna situación de estrés extremo. No supe qué decir. Me encogí de hombros. Solo cosas de la vida, mentí. Él insistió. Le pregunto porque su cuerpo muestra signos de trauma crónico. Sus niveles hormonales están alterados, su presión sube y baja bruscamente. ¿Está usted segura de que está bien? Tuve ganas de gritar: no, no estoy bien, estoy viviendo un infierno del que no sé cómo salir. Pero solo asentí con la cabeza, y salí de ahí con una receta en la mano y un nudo en el pecho. A partir de ese día, supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser igual. Ya no era solo el dolor emocional. Ahora era físico. Meetable. Palpable. El abuso se había colado en mi sangre, en mis células, en cada rincón de mi cuerpo. Una noche, mientras estaba sentada en la cama, me miré las manos. Estaban arrugadas, temblorosas, envejecidas antes de tiempo. Y me pregunté: ¿en qué momento me perdí? Porque yo no siempre fui así. Hubo una Carmen que reía fuerte, que soñaba con viajar, que bailaba sola en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Esa Carmen había sido tragada por el silencio, por los candados, por el miedo de que si hablaba, nadie la creería. Y el cuerpo, mi cuerpo, era el último testigo de todo. Mis huesos crujían de dolor, mis piernas flaqueaban, mi corazón latía con culpa. Pero ahí estaba, todavía de pie, todavía viva, y entonces entendí algo poderoso: si mi cuerpo aún tenía voz, yo también, porque mientras hay dolor, hay vida. Y mientras hay vida, aún hay posibilidad de romper el ciclo. No fue una revelación mágica, ni un despertar instantáneo. Fue un susurro tímido. Un pensamiento que, por primera vez en años, no nacía del miedo, sino de una semilla de esperanza. Ese día, decidí escribir.
Tomé un cuaderno viejo, lo escondí entre mis mantas y comencé a anotar todo lo que sentía. No para denunciar aún. No para jure. Solo para no olvidar quién era. Para registrar que, aunque el mundo entero se negara a escucharme, yo sí me escuchaba y eso, en medio de tanto abandono, fue mi primer acto de resistencia. A veces lo único que una mujer tiene para no enloquecer es el papel. Mi voz estaba rota. Mis ojos, acostumbrados a no llorar delante de nadie. Pero mis manos aún podían escribir. Y así, empecé mi pequeño acto de rebeldía, cada noche, después de fingir una cena perfecta, de servir el café con una sonrisa pintada, de lavar los platos sin un solo ruido, yo me escondía bajo la manta, con una linterna vieja, y escribía. Lo hacía en un cuaderno escolar que había. Sobrado de mis sobrinos. Lo guardaba entre el colchón y la pared, justo donde nadie miraba. Al principio, solo eran frases sueltas. Hoy me gritó por mirar por la ventana. No comí nada desde ayer. Duele, pero finjo que no. Esas frases no eran grandes discursos, pero eran verdades. Mis verdades. Y por primera vez, no necesitaban ser validadas por nadie. Eran mías. Dolorosas. Crudas. Reales. Con los días, empecé a escribir más. A veces recordaba mi infancia. Otras, mis sueños rotos. Y muchas noches, simplemente me desahogaba. Hoy pensé en desaparecer. Hoy imagine mi funeral. Hoy quise gritar, pero me tragué el grito. Escribir se volvió mi respiración. Un alivio silencioso. Un refugio que nadie podía arrebatarme, y lo más curioso fue que mientras más escribía, más consciente me hacía de todo lo que estaba viviendo. Como si al ponerlo en palabras, dejara de ser solo una nube confusa de sufrimiento, y se convirtiera en una historia. Una historia que necesitaba ser contada. Una historia que me pertenecía. Una noche, mientras escribía con lágrimas cayendo sobre la hoja, me pregunté, ¿y si un día alguien lee esto? Me dio miedo. Mucho miedo. Porque en ese cuaderno estaba mi alma. Pero también me dio esperanza. Porque si alguien llegaba a leerlo, tal vez entendería. Tal vez, por fin, alguien me vería. Empecé a firmar cada página con mi nombre. No con vergüenza, sino con firmeza. Carmen C. Como quien dice, estoy aquí. Estoy viva. Estoy escribiendo para no morir en silencio. Había noches en las que él rondaba cerca y yo temía que encontrara el cuaderno. Me lo imaginaba abriendo la página donde escribí. Hoy me empujó contra la pared porque la sopa estaba fría. Y entonces escondía el diario más profundo, incluso pensaba en enterrarlo, pero no podía separarme de él. Ese cuaderno era la única que me escuchaba. Era la amiga que nunca tuve. La hermana que me creyó. La madre que me protegió. ¿Era yo? Hablándome a mí misma desde el abismo, poco a poco, mis palabras cambiaron. Dejaron de ser solo lamentos. Comenzaron a ser preguntas. ¿Y si no merezco esto? ¿Y si esto no es amor? ¿Y si hay una vida después del miedo? Las preguntas se convirtieron en decisiones pequeñas. Un día, en vez de responder con silencio, le sostuve la mirada. Otro día, salí sola al mercado y regresé media hora más tarde, sin avisar. Sentí terror, claro. Pero también un hormigueo distinto, como si dentro de mí algo despertara, y cada noche, lo registraba. Hoy dije no. Hoy respiré sin permiso. Hoy existí un poco más. Era una guerra sin armas. Una revolution. Sin ruido. Pero era mía. Una madrugada, me descubrí releyendo las primeras páginas. Y lloré. Lloré por esa mujer rota, escondida, mutilada por el miedo. Pero también la abracé con mi alma. Porque ella fue valiente al escribir. Me prometí algo. Cuando todo esto termine, voy a publicar este diario. Voy a hacer que el mundo escuche. Porque esta historia no puede repetirse. No sabía cuándo, ni cómo, ni si estaría viva para hacerlo. Pero ya no importaba. Porque al escribir, había sembrado la semilla. Una semilla que crecía en la oscuridad, sí, pero que algún día iba a florecer. Era una tarde de lluvia. Una de esas en las que el cielo llora por uno. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando las gotas deslizarse como si fueran lágrimas ajenas. Tenía las manos entumecidas y el corazón más pesado que nunca. No había escrito esa noche anterior. Me sentía vacía. Como si las palabras también hubieran huido de mí. Entonces, sonó el timbre. Un sonido agudo, frío, que no escuchaba desde hacía meses. Aquí nadie venía. Nadie tocaba mi puerta.
Nadie me buscaba. Y por un segundo, me paralicé. Pensé que era él. Que había olvidado las llaves. Que estaba enojado. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo como tambor. Me asomé por la cortina y... allí estaba. Una figura empapada, encorvada, con un paraguas roto en la mano y una mochila colgando del hombro. Era Lucía, mi sobrina. La hija de mi hermana mayor. No la veía desde hacía años. Desde el funeral de mi madre, cuando me abrazó con fuerza y me susurró: «Estoy aquí para lo que necesites, tía». Nunca pensé que sus palabras fueran verdad. Abrí la puerta temblando. Ella me miró con esos ojos dulces que siempre me recordaban a mi hermana. Y sin decir nada, me abrazó. «¿Perdón por llegar así?» No sabía dónde más ir. Me dijo con la voz entrecortada. Yo no sabía qué decir. Quería preguntarle cómo estaba, por qué había venido, si todo estaba bien. Pero mis labios solo pudieron decir: «Pasa, mi niña». Nos sentamos en la sala. Ella temblaba. Mojada, nerviosa, con la mirada rota. No tardó mucho en decirme por qué había venido. Su pareja la golpeaba. La había corrido de la casa. La había dejado sin dinero. Y su familia la culpaba. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que apretar las manos sobre mis rodillas para no llorar. La historia se repetía. Otra mujer. Otra víctima. Otra puerta cerrada y un silencio impuesto. Ella hablaba entre suspiros. Contaba cómo él la manipulaba. Cómo la hacía sentir culpable. Como un día le dijo que nadie la amaría nunca, y ella lo creyó. Yo la escuchaba en silencio. Cada palabra suya era como un espejo de mi propia historia. Como si mi dolor ahora habitara otro cuerpo, y entonces, sin pensarlo mucho, me levanté. Fui al cuarto. Saqué mi cuaderno. Aquel que escondía cada noche, lo llevé conmigo. Lo coloqué sobre la mesa. Y le dije: «Quiero que leas esto. Todo. De principio a fin. Y después, hablamos». Ella me miró confundida, pero tomó el cuaderno con delicadeza. Durante 2 horas, no dijo ni una palabra. Pasaba las páginas con lentitud, con lágrimas. Cayendo en silencio. Yo me quedé sentada frente a ella, con el alma desnuda. Cuando terminó, cerró el cuaderno. Y con los ojos empapados, susurró: «Tía, tú también», asentí con la cabeza. No hacía falta decir más, nos abrazamos. Lloramos. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Esa visita inesperada fue el inicio de algo nuevo. Lucía se quedó conmigo por unos días. Dormíamos en el mismo cuarto. Nos contábamos secretos en voz baja. Nos curábamos con miradas, con silencio, con té caliente y palabras suaves. Una mañana, mientras preparábamos café, me miró con determinación y dijo: «¿Y si publicamos tu historia?». Yo me reí nerviosa. ¿Quién querría leer los lamentos de una vieja? Ella me miró fijo. «Millones de mujeres, tía. Porque tú no eres solo una historia. Eres una voz». No supe qué contestar. Pero esa idea me persiguió el resto del día, y por la noche, mientras escribía una nueva página, ya no lo hacía solo para mí. Lo hacía por ella. Por mí. Por todas, porque entendí que el dolor compartido es el primer paso hacia la libertad. Siempre pensé que gritar era un acto de desesperación. Algo vulgar, inútil, incluso peligroso. Desde niña, me enseñaron que las mujeres decentes no levantan la voz. Que una señora se guarda sus lágrimas y muerde el dolor sin hacer escándalo, y así viví. Con la voz enjaulada. Con la garganta cerrada. Hasta que un día, grité. Fue una mañana gris. Lucía ya se había marchado, con un abrazo fuerte y la promesa de regresar. Me dejó su número de teléfono escrito en una servilleta y un beso en la frente. Me sentí sola, pero diferente. Había dejado un fuego encendido en mi pecho. Yo limpiaba la cocina cuando él volvió más temprano de lo habitual. Ni siquiera saludó. Dejó las llaves sobre la mesa, lanzó su maletín y preguntó con ese tono seco que me helaba la sangre: «¿Dónde está mi camisa blanca?». Yo supe lo que venía. La camisa, que según él debía estar planchada y colgada, no estaba en su lugar. Yo la había lavado, sí, pero el día anterior había llovido, y no se había secado bien. Aún estaba en el tendedero. Se acercó. Vi su mandíbula apretarse. Vi sus puños tensos. Vi esa sombra en sus ojos que ya conocía demasiado bien, y antes de que pudiera hablar, me empujó contra el lavadero. No fue la primera vez. Pero algo en mí, algo dentro de mí se rompió. No fue la piel. No fue un hueso. Fue otra cosa. Fue como si mi alma, cansada de tanto silencio, finalmente despertara, y grité. No un grito de ayuda.
ni siquiera de rabia. Fue un grito primitivo. De esos que vienen del fondo del vientre, cargados de siglos de dolor. Un grito que no decía palabras. Pero lo decía todo, basta. Mi voz tronó en la casa como una tormenta inesperada. Él retrocedió. Sorprendido. Como si nunca me hubiera escuchado antes. Y en efecto, nunca me había escuchado. Ese grito me estremeció. Me llenó de miedo. Pero también de fuerza. Él intentó acercarse. ¿Qué dijiste? Me preguntó con incredulidad y entonces grité de nuevo. Dije basta. No más. No me toques. El eco de mis palabras rebotó en las paredes como un terremoto. Yo misma me asusté de lo que había hecho. Temblaba. Me dolían las piernas. Pero por primera vez, no bajé la cabeza. Él no supo qué hacer. Me miró. Como si fuera otra persona. Como si esa mujer frente a él no fuera la misma que se callaba, que obedecía, que le temía. Porque no lo era. Ya no me golpeó esa vez. No dijo nada. Agarró su maletín, dio un portazo y salió. Y yo, me deslicé al suelo, llorando con el corazón en llamas, pero no eran lágrimas de derrota. Eran de liberación. Ese día entendí. Que la voz salva. Que gritar no es ser débil. Es ser humana. Es decirle al mundo, estoy aquí. Y ya no me callo. Pasé horas sentada en el piso. Me dolía el cuerpo, sí. Pero algo brillaba en el fondo de mi alma. Era una chispa. Pequeña. Frágil. Pero viva. Esa noche no pude dormir. Escribí 10 páginas en mi cuaderno. Mis manos volaban, como si no quisieran perder ni un segundo más de silencio. Escribí, hoy grité por todas las veces que no pude. Hoy grité por la niña que fui. Por la esposa que cayó. Por la mujer que sobrevivió. Esa noche, me juré. Algo. Voy a gritar cada vez que sea necesario. Voy a gritar por mí, y por las que aún no pueden. Al día siguiente, fui a la panadería. Era algo insignificante para cualquiera, pero para mí, era una batalla ganada. Caminé con la cabeza en alto. Saludé al panadero. Compare mi pan. Y cuando regresé a casa, me miré en el espejo del pasillo, vi una mujer mayor. Con arrugas, con ojeras, con cicatrices. Pero también vi algo más. Vi dignidad. Vi fuego. Vi a mí misma, y supe que mi historia, apenas comenzaba. Siempre he creído que hay palabras que no están hechas para ser pronunciadas. Palabras que solo el papel soporta. Porque decirlas en voz alta sería como desenterrar a los muertos. Y algunos dolores, cuando los nombras, vuelven con más fuerza. Después de aquella vez que grité, no volví a ser la misma. No me convertí en una heroína. No gané batallas en tribunales, ni escapé en una noche mágica como en las películas. Pero dentro de mí, algo se movió. Algo que había estado dormido por décadas. A la semana siguiente, encontré una caja vieja en lo más alto del ropero. Era de madera, con una cerradura oxidada y un olor a pasado. Allí guardaba cartas. Cartas que nunca envié. A mi madre, a mi hermana, a Dios, y también a él. Había una, sin fecha, sin firma, escrita con mi letra temblorosa. Era para mí yo. Joven, la leí con las manos sudadas. Y lloré como si la hubiera recibido por primera vez. Decía, querida niña, sé que estás asustada. Sé que piensas que nadie te cree. Sé que sientes que es tu culpa, aunque no lo sea. Pero no estás sola. Yo estoy aquí. Y algún día, hablaremos. Algún día, sanaremos. Y nadie más apagará tu voz. La volví a guardar. Y sentí que debía escribir otra. Pero esta vez, para él, no porque quisiera enviársela. Ni porque él lo mereciera. Sino porque yo lo necesitaba. Tomé un cuaderno nuevo. Usé una hoja blanca. Y comencé, nunca me miraste como una persona. Fui tu sombra, tu propiedad, tu carne sin alma. Yo tenía miedo de ti. Miedo de tu voz. Miedo de tus pasos. Miedo de tus silencios. Cada vez que cerrabas la puerta del cuarto, sentía que el mundo desaparecía. Y yo, desaparecía contigo. Te odié. Y luego me odié por odiarte. Porque tú me enseñaste que no debía sentir. Que debía callar. Aguantar. Sonreír, pero hoy te digo que sobreviví. Que aunque me rompiste en 1000 pedazos, aunque me arrancaste años, aunque mataste mis ganas de vivir durante tanto tiempo, no lo lograste del todo. Aún respiro. Aún escribo. Aún siento, y aunque jamás vengas a pedirme perdón, porque sé que no lo harás, yo me estoy perdonando a mí, por haberme quedado. Por haber callado. Por haber creído que era lo único que merecía. No te escribo para ti. Te escribo para mí, para cerrar un ciclo. Para sacar tu veneno de mi piel. Para decir,
Con toda mi voz, ya no me perteneces. Nunca más. Asterisco. Cuando terminé, la hoja estaba empapada de lágrimas. Mis dedos temblaban. Pero dentro de mí había una paz nueva. No rompí la carta. Tampoco la guardé con miedo. La dejé encima de la mesa. La miré varias veces durante la semana. A veces, le hablaba. A veces, la ignoraba. Era como tener una herida abierta. Pero sin miedo a mirarla, unos días después, vino la vecina a traerme pan dulce. Era una muchacha joven, de unos 30 años, muy amable. Nos saludábamos poco. Pero esa tarde me dijo: «Doña Rosa, ¿usted escribe?». Yo sonreí, confundida. «¿Por qué lo preguntas?». Ella señaló la ventana. Había visto la carta sobre la mesa, abierta. Yo quise esconderla, pero ella insistió: «Perdón por ser entrometida, pero yo también pasé por algo». Y leer eso, aunque solo fue una línea, me hizo sentir acompañada. Nos quedamos en silencio. Y entonces, me animé, le conté mi historia. «No toda. Solo un pedacito». Ella se quedó quieta. Y luego me abrazó. Así, sin decir nada, fue la primera vez que alguien fuera de mi familia sabía. La primera vez que lo dije sin miedo. La primera vez que no me sentí sucia al contarlo. Aquella carta que nunca iba a enviar, se convirtió en un puente. Esa noche, escribí otra. Para mí misma. Para la mujer vieja, herida, pero de pie, que me observaba desde el espejo. Gracias. Por no rendir. Gracias por seguir viva. Gracias por volver a escribir. Gracias por gritar. Gracias por existir. Y la firmé con mi nombre completo. Por primera vez en décadas, me nombré. Me reconocí. Mi embrace. Mi casa, esa casa. No tenía fantasmas. No necesitaba. Porque el silencio era más aterrador que cualquier aparición. Era una casa antigua, de paredes gruesas, con un pasillo largo que crujía bajo los pies descalzos. Los marcos de las puertas se descascaraban como si la pintura, al igual que yo, también hubiera llorado en secreto. La madera olía a encierro, a años detenidos, a palabras que nunca se dijeron. Esa casa, me conocía demasiado bien. A veces creo que las casas absorben lo que uno no se atreve a soltar. Y la mía, respiraba mi miedo, cada rincón era testigo. Cada baldosa guardaba ecos de mis pasos apurados. Cada puerta había sentido mis manos temblar al girar la cerradura. Y el cuarto, ese cuarto al fondo. Era más cárcel que refugio. La cama siempre estaba hecha. Pero nadie dormía tranquilo ahí. Ni siquiera él. Porque aunque roncara como si no tuviera conciencia, yo sabía que dentro de él vivía un monstruo despierto. Los días eran falsamente tranquilos. Desayuno en la mesa. Trapos colgados. Vecinos que saludaban desde la vereda, y yo, con esa sonrisa rota, perfecta para la postal de familia feliz. Pero cuando se iba, cuando salía por la puerta con sus pasos duros y su olor a colonia barata, yo podía respirar, solo entonces. Y por unas horas. Porque después, el reloj empezaba a avisar. Las agujas marcaban su regreso como si fueran cuchillos acercándose al pecho. A las 6, el ruido de la llave. A las 6:02, el portazo. A las 6:05, su voz buscando errores. Y después, el silencio espeso. El silencio. Cargado de amenaza. El que venía antes del encierro. A veces no hacía falta que gritara. Ni que pegara. Su forma de callar ya me paralizaba, porque era así. Ese tipo de violencia que nadie ve. Que no deja moretones visibles. Pero te destruye por dentro. Una noche, me escondí en el baño. Apague la luz. Cerré la puerta. Y me senté. En el suelo, con la frente apoyada en las rodillas, sentí como la casa respiraba. Sí, respiraba. Cada pared parecía susurrar. SHHH, cállate, no hagas ruido, no hagas olas. Yo misma me convertí en eco. En sombra. En ausencia, pensé. En salir corriendo muchas veces. Pero, ¿a dónde? ¿Con qué? ¿Y si nadie me creía? ¿Y si decían que exageraba? Ya me lo había dicho mi madre una vez. Aguanta. Todos los matrimonios tienen sus cosas. Sus cosas. Así le decía ella a los gritos, a los encierros. A las amenazas. Yo crecí escuchando eso. Y terminé creyéndolo, hasta que un día, algo cambió. Fue un detalle mínimo, pero me sacudió. Estaba limpiando el estante del pasillo. Había un viejo florero azul, roto en un costado. Dentro, encontré una nota arrugada, era mía. De años atrás. Una frase escrita con lápiz, casi borrada: un día me voy a ir. La leí como si fuera la profecía de otra mujer. Como si alguien
Desde el pasado me hubiera dejado ese mensaje para recordarme que aún podía soñar con escapar. Lloré. Sí, lloré sobre ese papel. Y luego lo doblé con cuidado, como si fuera un talismán. Lo guardé en el bolsillo del delantal y por primera vez en años, empecé a imaginarme fuera de esa casa, no sabía cómo. No sabía cuándo. Pero la idea ya estaba viva. A la noche siguiente, mientras él roncaba con la boca abierta, me levanté en puntas de pie. Abrí la puerta del pasillo. Recorrí cada rincón con la mirada. Y sentí algo extraño, la casa ya no era tan temible. Ahora me parecía triste. Y vieja. Y vacía, como si también ella supiera que mi tiempo allí se estaba terminando. Como si me dijera, vete, antes de que yo también te consuma. Volví al cuarto. Me accost. Y por primera vez, no lloré, cerré los ojos con el corazón latiendo. Fuerte. Pero no de miedo, sino de una esperanza nueva. Esa casa, la que había respirado tanto silencio, iba a presenciar algo distinto, iba a presenciar mi salida. No sabía si sería mañana. O el mes siguiente. O el año que viene, pero ya no era una idea vaga. Era una promesa que me hice a mí misma. Y esa, nunca la iba a romper. A veces uno no elige cuándo va a romper el silencio. No lo planea. No lo ensaya frente al espejo. Simplemente, ocurre, como una grieta en una presa. Como un vaso que se cae sin querer. Como un suspiro que se escapa después de años de aguantar. La respiración, yo no había decidido hablar. No aún. Pero el dolor, ya no cabía solo dentro de mí. Aquella mañana, hacía un calor seco. De esos que te dan dolor de cabeza y te hacen sentir sucia, aunque acabes de bañarte. Mi marido había salido temprano. Dijo que iría al mercado. Pero yo sabía que tardaría horas, como siempre, porque le gustaba hacerme esperar. Era parte de su castigo silencioso, yo aprovechaba esas horas. Limpieza, costura, un poco de descanso. Y a veces, solo sentarme a mirar por la ventana, soñando. Que era otra mujer, en otra vida. Ese día, estaba regando las plantas secas del pequeño patio. Hacía semanas que no llovía. Y esas macetas tristes se parecían tanto a mí. Resistiendo, con las raíces apretadas y sedientas de algo que no sabían nombrar, de pronto, escuché un golpe suave en la reja. Era la vecina nueva, una muchacha de no más de 30 años. Morena, cabello recogido, siempre con una expresión. Entre tímida y cansada, la saludé con un gesto. Ella me devolvió una sonrisa breve. Disculpe, doña Rosa, ¿tiene un poco de azúcar? Se me acabó justo cuando estaba cocinando, dijo con voz baja. Le respondí que sí, que esperara un momento. Fui adentro, me di un poco en una bolsita y regresé. Gracias, me dijo, y justo cuando iba a irse, notó una marca en mi brazo. Una que no había podido tapar bien con la blusa. La miró, y no preguntó. Pero sus ojos dijeron todo. Yo sentí una oleada de vergüenza. Y, al mismo tiempo, algo distinto. Como si su silencio no fuera juicio, sino entendimiento. Ella bajó la mirada, dio un paso atrás, y antes de girar, murmuró, yo también, pasé por algo así. Yo me quedé helada. No supe qué decir. Solo la vi alejarse lentamente, como si hubiera dejado caer una bomba sin querer. Esa tarde no hice nada. No lave, no cosine, no cosine. Me senté frente a la puerta, y pensé en todo lo que nunca dije. En todo lo que grité por dentro. En todo lo que aún me pesaba, y entonces, como impulsada por una fuerza más grande que yo, salí. Camen. Hasta la casa de la vecina. Toqué su puerta. Una vez. 2. 3. Ella abrió, sorprendida. Perdón, le dije, ¿puedo pasar un momento? Asintió sin hablar. Me ofreció una silla. Nos sentamos en su pequeña cocina, con olor a sopa recién hecha y a ropa tendida. Tardé varios minutos en hablar. Ella no apuró. No preguntó. Solo me miró, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir, y ocurrió. Mi marido me encierra. Lo hace desde hace años. Todas las noches. Apaga la luz. Cierra con llave. Me deja sola. Me miró fijo. No parpadeó. Solo dijo, yo sé cómo se siente eso, y empezó a contar. Su historia no era idéntica a la mía. Pero el dolor, ese sí era el mismo. El miedo, la soledad, la vergüenza. Las noches sin dormir. Las excusas. Los me caí. Los estoy cansada. Los todo está bien. Hablamos por horas. Nos confesamos secretos que nunca antes habían tocado el aire. Nos convertimos, en esa tarde calurosa, en testigos una de la otra, y en algún momento. No sé si fue ella o yo,
pero alguien dijo, ¿y si escribimos todo? Fue como una chispa. Como una puerta que se abre sin hacer ruido. Desde entonces, cada semana, nos juntábamos. A escribir. A llorar. A reír bajito. A sonar. No era terapia. No era una denuncia. No era una revolución, pero para mí era el principio de la libertad, porque por primera vez en la vida sentía que alguien me escuchaba, no me juzgaba. No me decía que exageraba. No me aconsejaba ser fuerte ni perdonar. Solo me escuchaba. Y eso me salvó. Una tarde, al regresar a casa, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Y me vi distinta, ya no era solo una mujer encerrada. Era una mujer que tenía voz. Que tenía nombre. Que tenía aliada. Esa noche, cuando mi marido volvió, hice lo de siempre. Cené en silencio. Fregué los platos. Y entré al cuarto, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre, porque aunque él siguiera con sus rutinas, aunque la puerta se cerrara igual que siempre, yo ya no estaba sola en la oscuridad. Ahora, yo tenía palabras. Y alguien que las escuchaba, y eso, ya era luz. Había cosas que nunca supe explicar. Por ejemplo, porque aquel cuaderno rojo, viejo y arrugado, terminó escondido en el fondo del cajón de la cocina, detrás de los manteles que ya no usaba. Quizás porque allí nadie buscaba nada. Quizás porque necesitaba tener un rincón en el mundo donde pudiera guardar lo poco que todavía era mío. Ese cuaderno fue, durante años, un simple cuaderno de supermercado. Sin valor. Sin importancia. Hasta que un día, se convirtió en mi lugar seguro. Todo empezó unas semanas después de aquella conversación con mi vecina. Yo había vuelto a sentir algo que creía perdido, el impulso de escribir. No como quien quiere publicar un libro, ni como quien se cree poeta, sino como quien necesita escupir lo que el alma ya no puede digerir. La primera noche que escribí fue difícil. Mi mano temblaba. No sabía por dónde empezar. No sabía si debía hablar. Del dolor, de las noches encerrada, de los gritos, de las humillaciones, o si debía hablar de esa niña que fui. La que jugaba con muñecas de trapo y creía que casarse era como en los cuentos. Esa noche no dormí. Escribí hasta que el bolígrafo se quedó sin tinta, las palabras salieron como vómito. No bellas, no ordenadas, pero reales. Crudas. Mías. Me llamo Rosa Isela. Tengo 67 años. Y he pasado más de la mitad de mi vida encerrada en esta casa que no fue hogar, sino jaula. Escribí eso, y me eché a llorar. Lloré tanto que el papel se arrugó con las lágrimas. Pero no paré. Seguí escribiendo. Noche tras noche. Con la luz apagada y una linterna bajo la sábana, como una niña que cuenta secretos a una amiga imaginaria. En ese cuaderno rojo hablé de todo. De mis miedos, de mis recuerdos, de mi cuerpo que ya no reconocía, de mi alma que gritaba sin voz. Conté cómo fue la primera vez que me encerró. Cómo me pidió perdón al día siguiente con flores del mercado. Cómo me juró que nunca más. Cómo lo volvió a hacer una y otra vez, como si mi dignidad fuera un juguete que podía romper y reparar a su antojo. Conté cómo mi madre me dijo que el matrimonio es así, como mis hermanas fingieron no ver, como la iglesia me pidió paciencia y oración. Conté todo. Sin filtros. Sin vergüenza, porque entendí que la vergüenza no era mía. La vergüenza era de él. Ese cuaderno se convirtió en mi confesionario, en mi aliada, en mi grito contenido, y también en mi plan, porque con cada página escrita, me acercaba más a algo que no me atrevía a nombrar, la posibilidad de irme. De irme de verdad. Un día escribí, ya no quiero sobrevivir. Quiero vivir. Y esa frase quedó ahí, clavada como un ancla. O como un ala. Entonces empecé a anotar cosas que antes ni pensaba, dónde podría ir si me escapaba, quién podría ayudarme, qué papeles necesitaba, dónde estaban mis documentos. También anoté sus rutinas. ¿A qué hora salía? ¿Cuánto tiempo tardaba? ¿Dónde dejaba la llave? Lo hacía en clave, para que si alguien lo encontraba, no entendiera. Usaba palabras inventadas. Dibujitos. Símbolos. El cuaderno rojo dejó de ser solo terapia. Se volvió estrategia, pero yo seguía con miedo. Claro que sí. El miedo no desaparece solo por escribir. El miedo te respira en la nuca, te sigue en cada paso, te susurra al oído que no vas a poder. Sin embargo, yo seguía. Una página por noche. Un secreto menos cargando en mi espalda, hasta que una tarde, algo cambió. Estaba limpiando la alacena. Cuando él llegó más temprano de lo habitual. No me dio tiempo de esconder el cuaderno. Lo dejé dentro de un frasco vacío de café, con la tapa suelta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Él cruzó la cocina, me miró.
de reojo y dijo: ¿Qué escondes? Nada, respondí, fingiendo calma. ¿Nada? Repitió con esa voz que ya conocía demasiado bien. Fue hacia el frasco. Lo abrió. Lo miró. Y por un segundo, me congelé, pero el cuaderno no estaba. No estaba, lo había olvidado en el cajón la noche anterior. Yo no respiraba. Solo miraba. Su mano vacía. Y él, después de unos segundos de incomodidad, se rió. Estás vieja, Rosa. Ya ni esconder sabes. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé al suelo. Lord Conrabia. Con miedo. Pero también con alivio, y supe que ya no podía seguir así. Aquella noche, busqué el cuaderno, lo abracé como a una criatura viva. Y escribí: estoy más cerca que nunca. No me voy a rendir. No nací para ser silencio. Al día siguiente, fui a ver a la vecina. Le mostré el cuaderno. No lo leyó. Solo lo sostuvo en las manos como si fuera una bomba o una joya, y me dijo: esto es más que un cuaderno. Esto es prueba. Esto es tu historia. Y nadie más la va a callar. Uno no se convierte en valiente de la noche a la mañana. No se despierta un día diciendo: hoy dejo de tener miedo. La verdad es que el miedo no desaparece. Se aprende a caminar con el al lado. A mirarlo a los ojos y decirle: no. Vas a decidir por mí. Yo había pasado más de 30 años de mi vida haciendo todo lo que él quería. Callar. Server. Obedecer. Pedir permiso hasta para respirar. Dormir en la oscuridad, en ese cuarto con pestillo por fuera, como si fuera un castigo, como si fuera yo el problema. Pero esa noche, algo en mí había cambiado. No fue un grito. Ni una pelea. Ni un empujón, fue un susurro interno, un temblor suave en la base del alma. Una voz que me decía: prepárate. Falta poco. Todo comenzó esa mañana. Fui al mercado. Caminé entre los puestos como quien ya no tiene prisa. Me detuve en una ferretería. No buscaba nada en particular. Solo miraba, y entonces lo vi. Un martillo pequeño. Viejo. Con el mango de madera astillado. Parecía abandonado entre tornillos y clavos. Casi sin valor, pero cuando lo tuve en mis manos, sentí un peso diferente. No solo el de la herramienta, sino el peso de todo lo que representaba. No lo compré. No. El dueño, un señor anciano, me lo regaló. Eso ya nadie lo compra, doña. Si le sirve para algo, llévelo. Gracias, me va a servir, dije, y lo guardé en mi bolso, como si fuera un diamante. Esa noche, cuando llegué a casa, lo escondí debajo del colchón. Justo en el borde donde sabía que podía alcanzarlo. Sin que él lo notara. No era para atacar. No pensaba matar a nadie. Solo necesitaba tener algo mío. Algo que me diera fuerza. Algo que pudiera usar si todo salía mal. Dormí poco. Él estaba inquieto esa noche. Gritaba más de lo habitual. Se quejaba de la cena, del calor, del ventilador que no funcionaba. Me lanzó el plato al suelo. Me insultó. Y luego, me miró con esa calma violenta que conocía demasiado bien. Hoy no me mires así, me dijo. Hoy te vas a acordar de quién manda. Y yo no respondí. Solo caminé hasta el cuarto. Él cerró la puerta. Gyro la lave. El clic del pestillo fue como una campana en mi pecho. Me senté en la cama. Saqué el cuaderno rojo. Lo abrí en la última página. Y escribí: estoy lista. El martillo seguía allí, bajo el colchón. Frío. Firme. Como un animal dormido. No planeaba usarlo. Pero saber que estaba allí, me daba coraje. En la oscuridad. Repays me plan. Tenía escondido algo de dinero. Tenía mis papeles. Tenía a la vecina esperando mi señal. Solo me faltaba dar el paso, y justo cuando pensaba todo eso, escuché algo distinto. Un golpe. Una TOS. Un susurro. Él estaba afuera de la puerta. Escuchando, mi cuerpo se paralizó. ¿Estás escribiendo, Rosa? Preguntó con voz grave. No respondí. ¿Crees que no sé que escondes algo? Insistió. ¿Crees que no te vi con ese cuadernito? Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pensás irte, vieja estúpida. Ahí supe. Me había descubierto. Corrí hacia el colchón. Saqué el martillo. Lo apreté con ambas manos. Me escondí detrás de la puerta, como una sombra. Él abrió con fuerza. La luz del pasillo entró como un cuchillo en la oscuridad. ¿Dónde está, Rosa? Dámelo. Gritó, buscando el cuaderno. Yo no pensaba golpearlo. Solo quería asustarlo. Protegerme. ¿Dónde está? Volvió a gritar. Me acerqué con el martillo en alto. Temblaba, sí.
Pero también estaba decidida, no des un paso más. Grité. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra mujer. Él me miró, sorprendido. Nunca me había visto así. Nunca me había escuchado así. ¿Qué vas a hacer? Golpearme, no quiero, pero lo haré si es necesario, se rió. Una risa seca. Insegura, estás loca. Estoy viva. Y no voy a dejar que me encierres nunca más. Él retrocedió. Solo un paso. Pero para mí, fue una victoria. Lárgate de mi cuarto. Ahora, no sé de dónde salió esa voz. No sé qué fuerza me empujó. Pero él obedeció, salió. Murmurando insultos. Pero salió, yo cerré la puerta. Por dentro. Por primera vez, con la llave en mi mano, me senté en el suelo. Lloré. Reí. Temblé, y escribí, hoy no me encerraron. Hoy abrí la puerta yo. Aquella madrugada no era diferente de tantas otras. El cielo estaba negro, sin estrellas. El viento golpeaba las ventanas con una fuerza tímida, como si la noche también tuviera miedo de lo que iba a pasar. Yo estaba sentada al borde de la cama, vestida con lo único que consideraba decente, una blusa vieja de flores que había cosido con mi madre hacía más de 40 años, y una falda larga que solo usaba los domingos. No tenía maleta. No tenía joyas. No tenía recuerdos que valieran la pena cargar, solo tenía mi cuaderno rojo, los papeles escondidos, unas monedas, y un corazón que latía como si fuera a estallar. Desde que me enfrenté a él con el martillo en la mano, pasó 2 días enteros sin mirarme. Ni palabras, ni gritos. Solo un silencio cargado de odio. Esos ojos que me seguían desde lejos. Esa tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de explotar, pero al mismo tiempo, me sentía libre. Fue la primera vez que cerré la puerta del cuarto con llave. La primera vez que dormí con el martillo bajo la almohada, no para herir, sino para recordarme que aún podía defenderme, y en esa madrugada, tomé mi decisión. La vecina ya lo sabía. Estaba esperando mi señal, una toalla blanca colgada en la cerca. La colgué al final de la tarde, mientras él se bañaba. Ella miró por la ventana. Asintió. Sin palabras. Solo, el pacto entre 2 mujeres que ya habían sufrido demasiado. Esperé hasta que empezara a roncar. Su ronquido era como una máquina descompuesta, fuerte, pesado, con pausas violentas. Yo conocía cada sonido. Tomé el cuaderno. Lo envolví en plástico. Loic consenta. Lo puse en el bolsillo interno de la falda, cerca del corazón. Bajé las escaleras descalza. Cada escalón, una oración. Cada paso, un miedo. La cocina estaba oscura. La luz de la calle entraba por las rendijas. Afuera, comenzaba a llover, lluvia fina. Suave. Casi triste, abrí la puerta despacio. Chillaba como siempre. Pero esa noche, sonó como un grito. Corrí. No more atrás. Corrí como una niña escapando de un monstruo. Como si el mundo entero estuviera hecho de jaulas, y solo existiera una salida. La casa de la vecina quedaba a 3 cuadras. 3 cuadras eternas. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas que caían sin control. El viento me golpeaba la falda contra las piernas. El frío atravesaba mi pecho, pero no me detenía. Llegué. Golpeé la puerta 3 veces, como habíamos acordado. Ella abrió. Rosa, susurró, apretando mi mano con fuerza. Entramos. Me dio una toalla. Una manta. Un café con azúcar. Vas a quedarte aquí hasta que amanezca. Después vemos a... ¿Dónde vas a ir? No podía hablar. Solo lloraba. No de miedo. De alivio. Me senté en el sofá. La manta sobre los hombros. El café en las manos. Y el cuaderno, sobre el regazo. Ella se sentó a mi lado. ¿Puedo leer? Claro, es tu vida, es lo que quedó de ella. Pasamos la noche leyendo en silencio. Ella leía. Yo observaba. En cada página, sus ojos se llenaban. A veces lloraba. A veces apretaba los labios como quien no quiere creer lo que está leyendo. Al final, dijo, este cuaderno tiene que llegar lejos, Rosa. Esto no es solo tuyo. Es de todas, y lo entendí. Esa huida no era solo mía. Era de muchas. A la mañana siguiente, me llevó a una asociación de mujeres. Contamos todo. Mostré los escritos. No se reían. No dudaban. Me escuchaban. Por primera vez en mi vida, alguien me escuchaba sin interrumpir. Sin decirme que me callara. Sin llamarme exagerada. Hice una denuncia. Firmaron medidas de protección. Me consiguieron un refugio temporal. ¿Y él? Él apareció en la puerta de la asociación 2 días después. Gritando. Llamándome mentirosa. Loca, pero ahora ya no estaba sola. Llamaron a la policía.
Lo alejaron. Y yo me quedé allí, de pie. Entera. Respirando. Fueron semanas difíciles. Mucho papeleo. Muchas lágrimas. Muchas pesadillas, pero cada día era una pequeña victoria. Fui aprendiendo a mirarme al espejo. A dormir sin miedo. A hablar sin pedir disculpas. Un día, la joven del refugio me preguntó, ¿eres escritora? Sonreí. No. Deberías serlo. Lo que escribiste en ese cuaderno parece poesía, y en ese instante, algo se encendió, tal vez. Sí lo era. Tal vez, después de tantos años callada, tenía algo que decir. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi voz se convirtiera en algo más que un susurro perdido en la oscuridad. Durante años, hablé solo conmigo misma, como si mis palabras no tuvieran valor, como si lo que me había pasado no mereciera ser contado. Silencios acumulados, memorias encerradas, lágrimas que caían cuando nadie miraba. Pero ahora, algo cambió. Mi historia dejó de ser un secreto. Se convirtió en mi bandera, después de escapar de aquella casa donde por tanto tiempo viví encarcelada, comenzaron los verdaderos desafíos. La libertad no viene con instrucciones. Nadie te enseña a vivir después del trauma. Tuve que aprender desde lo básico, a respirar sin miedo, a dormir sin pesadillas, a mirarme al espejo y reconocer a esa mujer herida, pero de pie. A cada paso, me reconstruía, pasé por refugios. Albergues. Casas prestadas. Camas extrañas que no sabían mi nombre, pero que me ofrecían algo que durante décadas me fue negado, paz. No era perfecta. A veces tenía recaídas. Despertaba sobresaltada. Oía su voz aunque no estuviera allí. Sentía el olor del encierro, el chirrido de la puerta, la amenaza flotando en el aire. Pero algo dentro de mí se aferraba con fuerza. A la idea de que ya no volvería atrás. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno rojo, me invitaron a hablar en una reunión de mujeres sobrevivientes. Dudé. Sentí que mi historia era pequeña, que quizás no tenía la fuerza suficiente. Pero acepté. Y ahí, frente a desconocidas que me miraban con lágrimas en los ojos, entendí que cada historia, por más dolorosa, puede encender la esperanza. En otra alma, comencé a hablar. Primero tímidamente. Luego con firmeza. Narré mi pasado como quien suelta piedras de una mochila demasiado pesada. Cada palabra era una cicatriz abierta, pero también un puente. Y cada vez que una mujer me acercaba después, me tomaba las manos y decía, gracias. Mi dist valor. Yo sabía que estaba cumpliendo un propósito mayor que yo misma. Un día, recibí una llamada. Era de una joven periodista que había leído mi historia en redes sociales. Quería hacerme una entrevista. Dudé. Pero algo dentro de mí decía, ya no te escondas. Tu voz puede salvar. La entrevista fue al aire. Nacional. Masiva. Y para mi sorpresa, no fui ridiculizada. No fui juzgada. Fui respetada. La gente comenzó a escribirme. Mujeres de todos lados. Algunas muy jóvenes. Otras ancianas como yo. Todas con algo en común, habían sido silenciadas, y entonces entendí que mi historia ya no era solo mía. Era colectiva. Era un eco de muchas otras voces que aún temblaban en la sombra. Entre todas esas cartas, encontré una sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi hermana. La misma que siempre me dio la espalda. Su mensaje decía, te vi. Te escuché. Y lloré. Me duele haber sido parte del silencio. Perdóname. No supe hacerlo mejor. No respondí. Pero algo se aflojó dentro de mí. La perdón. Porque guardar rencor también encierra. Y yo ya no quería jaulas. Hoy vivo en una casa sencilla, cerca del mar. Una mujer que conocí en la asociación me ofreció alquilarme un cuartito en su terreno. Allí planté flores. Pies cortinas claras. Y por primera vez en décadas, decoré un espacio con mis propias manos, sin miedo a que me lo destruyeran. Mis días ahora empiezan con café y escritura. Ya no uso el cuaderno rojo. Ese lo guardé en una caja de madera, envuelto en telas, como se guardan los tesoros. Ahora escribo en uno nuevo. Uno de tapas violetas, lleno de historias de mujeres que me escriben. Mujeres que, como yo, sobrevivieron. Mujeres que aún están aprendiendo a decir, yo merezco. Un día, una niña de 13 años me escribió, Rosa, leí tu historia. No sé por qué, pero me siento valiente desde que lo hice. Me gustaría ser como tú. Lloré por horas. Porque entendí que nuestra verdad, dicha con coraje, puede transformar generaciones. En un evento reciente, una mujer del público me preguntó, Doña Rosa,
¿Qué le diría a la mujer que fue hace 30 años? Respiré hondo, la miré y respondí, le diría que no fue su culpa, que no merecía el dolor, que su voz valía, y que un día, su historia cambiaría la vida de otras, y entonces, todas aplaudieron. No por mí, sino por todas nosotras. Por cada mujer que alguna vez pensó que su vida terminaba en el encierro, hoy puedo decirlo con el alma abierta, sobreviví. Mille avant. Y estoy aquí para contar lo que antes nadie quiso oír. Gracias por escucharme. Gracias por no apartar la mirada. Gracias por dejarme ser, por fin, Rosa, la mujer que habló, la mujer que escribió, la mujer que vivió, para que otras también puedan vivir.